Todo comenzó con un programa de televisión que desde Miami presentó a una persona que afirmó que una mujer volvería a la vida en una fecha específica en un cementerio del Perú. Este programa llegó no solo al país, sino a toda Latinoamérica, y esto desató una especie de ola de miedo e histeria colectiva. ¿Cómo están? Soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos el caso de Sarah Ellen y otros vampiros del Perú. La leyenda de los vampiros tiene una larga y diversa historia que se extiende a través de muchas culturas y periodos históricos. En las antiguas civilizaciones, la presencia de vampiros se remonta hasta Mesopotamia, donde se hablaba de criaturas como Lilitu y Lamashtu, demonios femeninos que succionaban la sangre de los bebés y hombres jóvenes. Además, en la antigua Grecia y Roma se contaban leyendas sobre seres como las estríes y las lamias, que bebían sangre humana. Con la Edad Media y según el folclore europeo, las historias de vampiros comenzaron a tomar forma en Europa del Este, especialmente en los Balcanes y Transilvania. En esta zona, las leyendas sobre vampiros se hicieron más fuertes y describían a estos como cadáveres que después de resucitar salían de sus tumbas para chupar la sangre de los vivos. En esta época, recordemos, sucedió una de las grandes pandemias de la humanidad, que fue la peste negra, o como también se le conoció, la plaga, que se atribuyó muchas veces a los vampiros. Esto ya que durante la pandemia los cadáveres se hinchaban por el proceso de putrefacción y comenzaban a botar sangre y otros fluidos de la boca, por lo cual se creía que estos se habían alimentado de la sangre de los vivos. Algo que se hizo muy conocido entre los siglos XVII y XVIII fue la caza de vampiros. Esta actividad ayudó a consolidar la creencia de que estos sí existían. En algunos casos se llevaban a cabo exhumaciones y rituales para matar a esos supuestos vampiros, y aquí resaltamos la acción de clavar una estaca de madera en los corazones de los cadáveres, además de decapitaciones y quemas. Un par de casos documentados fueron los de Petar Blagojevich y Arnold Paole, campesinos serbios del siglo XVIII, que se registraron en ese momento y se difundieron por funcionarios locales y viajeros, quienes llevaron este tipo de leyendas a otras partes de Europa. La leyenda de los vampiros es una mezcla de algunos ritos antiguos, supersticiones medievales, literatura gótica y cultura popular moderna. Estos personajes no solo han quedado en libros, obras de teatro, películas y canciones, sino que también han llegado a todos los rincones del mundo, incluyendo el Perú. La década de 1990 fue una bastante caótica en este país, no solo en el ámbito político y económico, sino también en lo social. Y fue durante esa época que varias personas en el distrito de Barranco, en Lima, contaron que habían visto a una mujer completamente vestida de negro, con quienes algunos o varios de ellos habían tenido un encuentro extraño y hasta terrorífico. Según la prensa peruana de la época, a esta persona se le conocía como la mujer vampiro, ya que en sus prendas se podían observar diferentes manchas de sangre fresca. Una segunda historia de 1992 fue relatada por un taxista que trabajaba entre los distritos de Miraflores y Barranco, y fue en la avenida Bolognesi que vio a una joven que alzó la mano para tomar su servicio. El destino era la zona de la Encantada de Villa, en Chorrillos, y según el hombre, durante el trayecto, la mujer le preguntó algunas veces si es que había comido carne humana. Además que le preguntó si creía en los vampiros, y acto seguido le dijo: «Mira, en mi brazo tengo sangre». Cuando el hombre volteó a ver a la joven, se dio cuenta que en el asiento de atrás de su taxi ya no estaba esa mujer, sino una muy fea y vieja, además que tenía marcas de heridas y arañones en el cuerpo. El taxista la hizo bajar del carro inmediatamente y aceleró lo más que pudo, pero en el camino la continuaba viendo hasta que después desapareció. Otra historia que también se cuenta es la de una niña que en 1997 en los huertos de Villa, en Chorrillos, jugaba por las casas abandonadas de una hacienda, cuando de pronto ingresó a uno de los cuartos que estaba semi cerrado con tablas, y parada ahí
vio un pasillo de más de 10 metros, en el que al final pudo observar a una mujer que cargaba a un hombre a quien le succionaba la sangre del cuello. Después del asombro y miedo que tuvo al verla, se dio cuenta que esa mujer no estaba apoyada en el piso, sino que levitaba. Esto hizo que la niña saliera corriendo terriblemente asustada y, por suerte, con vida. Una última leyenda de vampiros en el Perú y especialmente en Lima fue la de un señor que fue a buscar junto a otras personas a unas amigas en Barranco, y cuando llegó al mirador del distrito, vio a una mujer arrugada, con la boca y dientes negros que aparentemente venía detrás de las amigas, como acechándolas. Cuenta la historia que cuando la mujer extraña se dio cuenta de que el hombre la estaba observando, le devolvió la mirada pero con furia y corrió hacia él, pero nunca logró alcanzarlo. Sin embargo, la historia principal de este episodio no sucedió en Lima, sino en Pisco, una ciudad que está en el departamento de Ica, a un poco más de 200 kilómetros al sudeste de la capital del Perú. Pisco es la capital del distrito y comprende tanto al pueblo, conocido como Pisco Pueblo, y el puerto y malecón, que se conoce como Pisco Playa. El puerto, la agricultura, la industria vitivinícola y del pisco destacan desde el periodo colonial y además es una de las ciudades que aparecen en los mapas más antiguos del país. Algunos de los puntos más turísticos de Pisco son las Islas Ballestas, Paracas, la Catedral, Tambo Colorado y el Cementerio General de Pisco, lugar que data de aproximadamente 1850 y en este descansan los restos de casi 20.000 personas. Es un lugar que muchas personas quieren conocer en su visita a Pisco, ya que durante el terremoto de 2007, los nichos que estaban ahí construidos colapsaron casi en un 80%, excepto uno que ya conoceremos en unos minutos. Debido a este desastre natural que cobró la vida de muchos peruanos, se tuvo que reconstruir la fachada, las paredes que rodean el cementerio, además de los cuarteles de San Fidel, San Benito y San Ignacio, que datan de 1900. En el cementerio de Pisco están enterrados algunos personajes célebres de la historia del Perú, pero la más importante y visitada es Sarah Ellen, y aquí les cuento su historia. Esta comenzó varios meses antes de junio de 1993, cuando Cristina Saralegui, conductora de un talk show en los Estados Unidos, recibió como panelista a un hombre que se hacía llamar experto en vampiros. En el programa afirmó que en el cementerio de Pisco, a miles de kilómetros de Norteamérica, estaba enterrada una de las esposas del conde Drácula, es decir, una mujer vampiro. Según este supuesto especialista, en el mundo solo habían existido 3 mujeres vampiro y una de ellas era Sarah Ellen. Pero eso no era todo, ya que creyendo fielmente en su palabra, dijo que la mujer resucitaría el 9 de junio de 1993. De acuerdo con la historia de Sarah Ellen, ella había nacido en Blackburn, Inglaterra, y se había casado con John Roberts, pero esta fue acusada en su país de practicar el ocultismo y la hechicería, por lo que poco tiempo después la consideraron como bruja. Pero, ¿se acuerdan de ese experto que se presentó en el programa de Cristina Saralegui? Bueno, la leyenda cuenta que en uno de sus viajes a Transilvania, Sarah Ellen habría conocido al conde Drácula, quien la habría seducido y convertido en su amante. Durante una de esas noches en la que el conde le habría mordido el cuello, ella se convirtió en vampiro y además de poseerla, salían juntos por las noches, pero en forma de murciélagos. Antes de que amaneciera, el conde regresaba a su ataúd y ella a su casa al lado de su esposo. Este fue otro rumor que corrió en Blackburn y es obvio que las personas no lo entendían como tal y sometieron a la mujer a un juicio donde finalmente la acusaron de brujería y la condenaron a muerte. Una vez en el ataúd, según dictaba la tradición, le clavaron una estaca de madera en el pecho. Pero después de esto surgió otro problema, ya que las autoridades y la población en general no la querían cerca, ni siquiera muerta, por lo que le prohibieron a su esposo enterrarla en Inglaterra.
John Roberts, el viudo, decidió llevarse el ataúd de su esposa hasta un lugar desconocido y donde nadie pudiera encontrarla. Ese espacio recóndito, por lo menos en 1913, fue Pisco, en la costa del Perú. Una vez en Pisco, nadie sabía la historia detrás de aquel féretro que había llegado desde tan lejos y había viajado tanto tiempo en barco, por lo que su entierro se llevó a cabo con normalidad. En su lápida se puede ver que nació el 6 de marzo de 1872 y murió el 9 de junio de 1913. Su epitafio dice: en memoria de Sarah Ellen, la amada esposa de John Roberts, de Blackburn, Inglaterra. Pero eso no es todo. Según la macabra leyenda, en la que realmente Sarah habría sido una bruja, justo antes de morir, maldijo a sus ejecutores y juró retornar de la muerte exactamente 80 años después para vengarse de todos. La profecía del regreso de Sarah Ellen a la vida debió cumplirse el 9 de junio de 1993, y esto fue ratificado por el experto en el programa de Cristina, por lo que en el Perú, la gente que realmente creía que esto pasaría, contaba los días, horas e inclusive minutos para ver qué pasaba. Esto no pasó desapercibido por la prensa amarillista del Perú, que, valgan verdades, no pasaba por su época más ética. Y así fue que la historia y la profecía de Sarah Ellen se convirtió en un psicosocial que buscaba manipular a las personas y básicamente distraerlas de lo que realmente estaba pasando en el país. Sarah Ellen se estableció como el tema del momento y el más importante. Los más involucrados fueron los pisqueños, quienes, llenos de fe, temor, incertidumbre y mucha curiosidad, estaban atentos de lo que podría pasar en el cementerio de Pisco. Además que la ciudad se comenzó a llenar de curiosos visitantes, además de prensa nacional y hasta internacional. Es que todos querían estar presentes en el momento en el que resucitara la mujer vampiro, que además fue una de las mujeres del conde Drácula. Según un artículo publicado en la web Infobae, la presión mediática llegó hasta la Fiscalía de Pisco, ya que se había creado un espectáculo de la supuesta profecía. Hasta se instalaron estrados en el cementerio y había mucha presión para que se abriera la tumba de Sarah Ellen. Lo más curioso es que esta presión no venía solo de las personas, sino también de algunas autoridades y hasta de medios internacionales. De acuerdo con Guillermo Chang Martínez, ex fiscal provincial de Pisco, lo que la gente quería era que se abriera la tumba para que todos pudieran ver si es que el cuerpo presentaba algún movimiento extraño, justo en el día que se esperaba que Sarah resucitara. De más está decir que la Fiscalía no tomó a bien este pedido, además que las peticiones se hacían prácticamente a voz en cuello y no siguiendo el protocolo adecuado. La negación de esta petición no amilanó a la gente, ya que muchos de los pobladores, visitantes y medios decidieron hacer guardia frente al nicho para esperar que Sarah Ellen regrese a la vida, no sin que antes los comerciantes aprovecharan esa fiebre para poder vender objetos de defensa contra la mujer vampiro como las estacas, cruces, martillos, entre otros accesorios que protegerían de un ataque físico y/o espiritual. Lamentablemente, algunos desadaptados quisieron abrir la tumba de Sarah Ellen con sus propias manos, por lo que la policía tuvo que resguardar la tumba durante el tiempo que la gente estuvo haciendo guardia. Llegó entonces el 9 de junio y pasaron las horas, pero de Sarah Ellen, nada. No hubo un solo movimiento de la lápida, y menos se abrió la tumba. Llegó el mediodía, la tarde, la noche, y nada. La tumba no presentaba algo extraordinario, y con el pasar de las horas del día siguiente, la gente decidió retirarse. Algunos decepcionados, otros cabizbajos, y sí, habían algunos avergonzados, ya que no presenciaron ningún acontecimiento paranormal. A pesar de que la historia de Sarah Ellen suena más a que sería una ficción, en la municipalidad de Pisco se encuentra la partida de defunción de una mujer de nombre Sarah Ellen que efectivamente falleció el 9 de junio de 1913. Además, se encuentra la partida de nacimiento de Thomas Roberts, hijo de Sarah y John, quien nació el 3 de junio de 1913. Debido a esta información,
se ha deducido que Sarah murió en Pisco, no en Blackburn, y a causa de un paro cardíaco. Esto último demostraría que lo que mencionó el experto en el programa de Cristina y la historia de que resucitaría solo sería una leyenda. Sarah Ellen efectivamente existió, pero no como se dijo en aquel talk show. Además, un diario británico publicó que las ejecuciones por brujería en la zona donde vivían Sarah y su esposo solo se realizaron hasta 1612. Es más, según el historiador Stephen Smith, los tribunales de Blackburn no pudieron haber sentenciado a muerte a Sarah por ningún delito. Incluso, en aquellos días, lo peor que podía haberle pasado por practicar brujería habría sido solo ir a la cárcel. Actualmente, aunque ya han pasado más de 30 años de la fecha en la que Sarah Ellen debió regresar a la vida, su historia sigue presente y se reforzó en 2007, cuando después del terremoto que sacudió la costa del Perú con mucha fuerza y en la que Pisco fue el epicentro, el espacio donde estaba la tumba de la famosa mujer vampiro no se derrumbó, lo cual ha hecho que algunas personas creyeran que Sarah no era la mujer macabra que todos creían, sino un alma pura, que casi estaba al nivel de realizar milagros. Inclusive, si les preguntan a algunas personas, Sarah ya les ha cumplido. Esta leyenda se volvió tan famosa en el Perú y alrededores que hasta le compusieron una canción. El cantante Julio Andrade, en el video de la canción Sarah Ellen, la personificó como una mujer sensual, vestida de negro y hermosa, todo lo contrario a lo que se conocía de la mujer que ya lleva más de un siglo enterrada. El tema de los vampiros no ha dejado la cultura popular y además de Sarah Ellen podemos encontrar publicaciones de hace varios siglos, como El vampiro de Polidori, que se publicó en 1819. Esta es una de las primeras obras literarias sobre este tema, en el que además se presentó al vampiro como un hombre encantador y aristocrático, pero malvado. También encontramos la famosa obra de Bram Stoker, Drácula, de 1897, que fue la que consolidó la imagen del vampiro en casi todo el mundo. En esta, el conde Drácula, personaje inspirado en el príncipe Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, se convirtió en el modelo de vampiro, que en un principio sería un noble de Transilvania que vive en un castillo y succiona sangre para seguir viviendo. En el cine, por su parte, hemos visto muchas películas sobre vampiros, como Nosferatu de 1922, Drácula, Entrevista con el vampiro, así como las series Buffy la cazavampiros, True Blood y varias otras. Antes de terminar con el episodio, cuéntenme si ustedes recuerdan la época en la que se veían noticias de Sarah Ellen todo el tiempo en el Perú y si creían que iba a volver a la vida ese día de junio de 1993. Los leo en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram o Facebook, además de la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Ahí también pueden dejarme sugerencias para próximos episodios. Ahora sí, llegamos al final y les agradezco por quedarse hasta esta parte del episodio. Si les gustó, no se olviden de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Recuerden que pueden escuchar todas las temporadas del podcast en las apps de Spotify, Audio Player, Apple Podcast, audioplayer.pe y donde disfruten sus programas favoritos. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.